¿Qué tal amigos? Dios les bendiga. Nuevamente bienvenidos a este proyecto de lectura y meditación de la Biblia. Estamos leyendo Génesis capítulo 1 y seguimos con nuestra lectura. Creo que ha sido de bendición para lo que hemos estudiado, hasta donde hemos llegado. Hemos aprendido muchas cosas, muchos principios. Y bueno, seguimos con nuestra lectura. Vamos a leer de Génesis capítulo 1, versículo 6 al versículo 8. Y lo vamos a hacer desde dos versiones diferentes, la Biblia de Jerusalén y la Biblia de las Américas. Así que empezamos, dice, versículo 6 en adelante, dice, dijo Dios, haya un firmamento por en medio de las aguas que las aparte unas de otras. E hizo Dios el firmamento y apartó las aguas de por debajo del firmamento, de las aguas de por encima del firmamento, y así fue. Y llamó Dios al firmamento cielos, y atardeció y amaneció día segundo. Ahora leemos la Biblia de las Américas, que dice, entonces dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separé las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde, y fue la mañana el segundo día. Nuevamente estamos ante un pasaje que tiene muchas cosas que aprender. Realmente la palabra de Dios es fantástica, nos enseña muchas cosas, podemos desmenuzar muchos principios, sobre todo eso. La Biblia no es un libro científico, no es un libro de historia natural, no es un libro de física, es un libro de principios espirituales. Y aunque estos principios espirituales son verdad, son una narrativa de acuerdo desde el concepto de Dios, no necesariamente tienen que encajar con el conocimiento científico de nuestra época, porque no fue ese el objetivo. El objetivo de Dios, el objetivo al inspirar a los escritores estos pasajes, no fue instruirlos en ciencia, fue instruirlos en cuanto a sus principios espirituales, a su carácter, a que lo conocieran a Él y entendieran cuál era su propósito. Entonces vamos quitándonos esta parte de querer cuestionar que si encaja, que si no encaja, porque entraríamos en un conflicto ahí. Y bueno, en relación a esto, bueno, vamos a empezar a ver que una de las cosas que ha causado mucha controversia es precisamente el versículo 6 que dice, y dijo Dios, haya un firmamento por en medio de las aguas que las aparte unas de otras. Esta palabra firmamento en la Biblia, generalmente las Biblias antiguas, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén, la Biblia Nácar Colunga, otras traducciones ocupan esta palabra firmamento, y es precisamente esta palabra uno de los temas por los cuales los incrédulos pues señalan que la Biblia está equivocada, que la Biblia es errónea, porque dicen, bueno, ¿cómo es posible que la Biblia hable de un firmamento si sabemos que el universo está en expansión, que hay galaxias, que hay estrellas, que hay cuerpos celestes más allá de nuestro imaginable años luz de la Tierra? Y en cierta manera, si nosotros entendemos qué es el firmamento es una concepción de la antigüedad. Eh, Dice aquí en Wikipedia, dice, en tiempos remotos los científicos creían que las estrellas estaban fijas en la bóveda celeste, por lo que se le llamó firmamento a este conjunto firme. En el sistema geocéntrico de Claudio Ptolomeo, siglo II después de Cristo, la esfera de las estrellas fijas constituía la cáscara externa del universo, en cuyo centro se encontraba la Tierra y por la que se movía el Sol, la Luna y los planetas. La idea de un fondo de estrellas fijas o firmes continuó con Copérnico, Kepler, hasta que finalmente en el siglo XVII se le desechó gracias a los trabajos de Edmund Halley. Y bueno, entonces en otras palabras, lo que está diciendo aquí es que este concepto de firmamento era un concepto griego, era un concepto científico, entre comillas, de la época antigua, porque ellos pensaban que la Tierra estaba cubierta de una cúpula como de hierro, de una tapa que los protegía y que impedía que lo externo
bajar a la Tierra. Ellos en su concepción pensaban que la Tierra era el centro del universo, que la Luna, el Sol, las estrellas giraban en derredor de la Tierra y que todo estaba dentro de una cúpula a la cual llamaban firmamento, porque estaba firme. Entonces, cuando los traductores antiguamente, de la antigüedad, tradujeron la Biblia, ellos introdujeron este concepto griego, tomaron prestado este concepto, porque era lo que a su época ellos entendían como, entre comillas, científico. Entonces introdujeron este concepto de firmamento en la Biblia y así lo plasmaron. Por eso dice, y dijo Dios, haya un firmamento. Entonces es ahí donde los escépticos, los críticos dicen, aquí la Biblia se está equivocando, aquí la Biblia está mal, porque pues ese concepto de firmamento ya fue desechado desde el siglo XVII, porque sabemos que ni la Tierra es el centro del universo, ni el Sol ni las estrellas giran alrededor de la Tierra, y que el universo es en sí mismo infinito, que las estrellas están fuera de los límites de la Tierra. Y tienen razón. O sea, si nosotros lo vemos desde ese punto de vista, pues hay razón para poner en juicio a la Biblia. Sin embargo, habría que ver las escrituras desde su lenguaje original. Y es para lo que nos ayuda precisamente el ver este interlineal, que también lo podemos ver en el Internet, y ver palabra por palabra. Bueno, la palabra dijo es la palabra amar, creo que ya la ocupamos anteriormente, ya la analizamos, que es afirmar, anunciar, avisar, etc. Entonces Dios hace una afirmación. Luego vemos la palabra Elohim, que también ya hablamos en relación a ella, y que es la palabra que se traduce como Dios. Encontramos la palabra Hayá, que es la palabra que significa existir o llegar a ser o acontecer. Y luego vemos esta palabra que es la que estamos ahorita en controversia, analizando la palabra raquía. Raquía significa expansión, firmamento o aparentemente arco visible, arco del cielo. Expansión o firmamento. Ahora, ¿por qué se introduce este significado de firmamento? Porque como ya lo expliqué, era el concepto de la época. Sin embargo, la palabra propia, la palabra raquía, nada tiene que ver con el concepto griego que se creía en esa época antigua. Esta palabra raquía significa expandirse, expansión, y proviene de la palabra raca, que significa batir, golpear la tierra, como señal de pasión. Por analogía, expandir, por martillar. Por implicación, enchapar, batir, extender, golpear, triturar. La idea básica de esta palabra raca tiene que ver con expander algo, estirar algo. Por eso los otros traductores han introducido la palabra expansión, no la palabra firmamento. Como ya expliqué, esta palabra firmamento se introdujo porque en el concepto antiguo ellos tomaron prestado este concepto de firmamento y lo metieron a la Biblia como una manera de traducir. Pero la palabra hebrea nada tiene que ver con si hay un firmamento o no. La palabra que se emplea aquí es la palabra raquía y significa expander, estirar. Pero los antiguos traductores pues no le hallaban sentido a esto de expandirse, de estirar. ¿Cómo es esto de que Dios dijo haya un estiramiento? Entonces tomaron prestado el concepto griego de firmamento. Pero nada tiene que ver con la palabra hebrea original, que es la palabra raquía y que significa expansión, expandirse, estirar. Y bueno, es sorprendente ahora, por ejemplo, cuando uno ya, con el conocimiento científico que se tiene en la época actual, es sorprendente que una de las cosas que se manejan en términos científicos es precisamente la expansión del universo. Si tú hablas con un físico, con un astrónomo,
en relación al universo, lo que te van a decir es que el universo se está expandiendo, que el universo se está alejando cada vez más y que se está en expansión. Entonces es sorprendente, a mí me sorprende cómo en la Biblia encontramos esta palabra expansión, esta palabra raquía que significa estirar, que significa expanderse. Y como ya vimos, pues nada tiene que ver con el concepto griego de firmamento. Entonces a mí me sorprende que este concepto de expansión, que muchos traductores no encontraron lógico, omitieron traducirlo como expansión y metieron firmamento. Sin embargo, en el lenguaje hebreo original, hace miles de años, ya estaba la palabra expansión, este concepto de expandirse, que científicamente es lo que hoy se conoce eh, como que el universo está en constante expansión. Qué increíble. Dice, y entonces dijo Dios, versículo 6, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Ahora, fíjense bien, este concepto de firmamento, como ya lo expliqué y como ya lo vimos aquí en esta imagen, es como una cúpula, como una tapa que cubría la tierra. Es algo que se pone, digamos, de arriba para abajo. Cuando tú vas a poner una tapa sobre un recipiente, sobre un alimento, pues la pones de arriba hacia abajo, es algo que impones. Sin embargo, expansión tiene que ver con de adentro hacia afuera. Es ir creando espacio de adentro hacia afuera. Y este concepto de ir haciendo espacio de adentro hacia afuera, lo vemos aquí en la Biblia. Lo vemos aquí en Génesis. ¿Y qué es el concepto que los científicos hoy en día manejan en relación al universo? Ellos dicen, las estrellas se están alejando, las galaxias se están alejando, todo va hacia al alejamiento, entonces el universo está en constante expansión. ¡Wow! ¡Qué increíble! De veras, cuando uno encuentra estos secretos, estos principios en la Biblia, pues no queda más que maravillarse. Entonces, bueno, seguramente los escépticos encontrarán otras maneras de cuestionar la Biblia, pero en relación a esto del firmamento, ya lo expliqué, no es un concepto bíblico, es un concepto prestado del pensamiento griego y que el original habla de expansión. Entonces dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Ahora, aquí está hablando de expansión de las aguas. Lo que se está separando son aguas de aguas. Y esto es un tema profundo y muy, muy interesante. ¿En qué momento creó Dios las aguas? ¿Cuándo se nos dice en la Biblia que Dios haya creado las aguas? Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada, sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Ahí encontramos las aguas. ¿En qué momento fueron creadas las aguas? Vamos a ver si tocamos este tema un poquito más adelante. Otra pregunta que la gente se hace, que los científicos se hacen es, ¿qué hay? ¿Qué hay en el límite del universo? ¿Acaso el universo es infinito? ¿Acaso el universo está en eterna expansión y no tiene límite? Hay algunos que teorizan que el universo a fuerzas debe tener un límite y que es muy probable que en un futuro muy lejano esta expansión se revierta y entonces haya una contracción del universo. Así como el universo se expandió, ahora va a contraerse y va a regresarse. Y bueno, son teorías de la física, de la astronomía, que pues no hay manera de saber si son verdad, si son ficción. Y posiblemente pues muchos de nosotros no entenderíamos ni una jota de eso. Pero bueno, son teorías. Hay quienes piensan que realmente el universo tiene un borde, tiene un límite, y ellos dicen, bueno, ¿qué hay? ¿Qué hay allá? Allá en el borde del universo. Y bueno, quizá la respuesta esté aquí en la Biblia. Y es muy probable que muchos se rían de ello y muchos digan que no es cierto, pero la Biblia dice, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión.
y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el segundo día. Entonces, ¿qué hay en el límite del universo? Según la Biblia, hay aguas, porque Dios separó las aguas de abajo de las aguas de arriba, las aguas de las aguas. Entonces, en medio de esas aguas, Él crea una expansión, un espacio, un espacio que se va estirando, que se va ampliando, de manera que, viéndolo en términos lógicos o en términos de cómo lo podemos entender, es que en el borde del universo, según la Biblia, hay aguas. Ahora, esto lo podemos creer o tal vez no, tal vez a muchos nos dé risa, pero lo mismo le daría risa o le pudo haber dado risa a los antiguos que creían que el universo era una expansión y prefirieron el concepto de firmamento. Les sonaba más lógico pensar que la Tierra estaba cubierta por un firmamento a que hubiese una expansión. Ellos no lo entendían. Para su lógica, la Tierra era el centro del universo y la Tierra estaba plana. Con el tiempo de los años se descubre que la Tierra no es el centro del universo, la Tierra no es plana, y sin embargo, para los antiguos esta idea no les cabía en la cabeza. Entonces es muy probable que nosotros al entender esto, al leer esto de la Biblia, pues nos cause a lo mejor escepticismo, nos cause risa y digamos, bueno, ¿cómo es posible esto? Que haya aguas en el límite del universo. Sin embargo, es una afirmación muy atrevida que nos está haciendo la Biblia y que pues realmente no hay manera de que podamos demostrar lo contrario, si somos lógicos. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el segundo día. Ahora, ¿qué se creó en concreto en este segundo día? Ok, vimos que Dios hizo una expansión. ¿Para qué esa expansión? Vamos al libro de Isaías, capítulo 40, y vamos al versículo 22. Y dice, el que se sienta sobre el círculo de la tierra, cuyos habitantes le son como langostas, que extendió los cielos como un velo, y los desplegó como tienda para habitar. Wow, este versículo es sorprendente. Dice, en primer lugar, dice, el que se sienta sobre el círculo de la tierra. El profeta Isaías, en la antigüedad, hace unos 400 años antes de Cristo, él dice algo muy atrevido para su época y habla del círculo de la tierra. ¿En qué momento Isaías pensó o concluyó que la tierra era un círculo? Si la gente en la antigüedad pensaba que la tierra era plana. Sin embargo, bajo inspiración de Dios, Isaías llama el círculo de la tierra. Punto número 1, dice, cuyos habitantes le son como langostas, que extendió los cielos como un velo. Ahí vemos la extensión, nuevamente el concepto de extensión, de expansión, y los desplegó como tienda para habitar. Entonces, ¿qué creó Dios en el segundo día? Lo que vemos es que Dios se creó una habitación para él. Esto no tiene nada que ver con la ciencia, no tiene nada que ver con la lógica, la física. Nos está hablando de algo, de la voluntad de Dios de querer habitar cerca de su creación. Él quiso estar cerca de nosotros. Él quiso que todo lo que Él hacía fuese con la función de estar cerca de su creación. Entonces se crea una expansión, se hace un espacio para sí mismo. Y como dice la Biblia, lo leímos, dice ya esta expansión la llamó cielos. ¿Para qué son los cielos? Para habitar. Y los desplegó como tienda para habitar. O sea, lo que vemos aquí en Génesis, el segundo día de la creación, más allá del hecho científico, que si el borde del universo, que si la expansión, que si esto, que el otro, lo que vemos aquí en Génesis capítulo 6, versículo 1 del 6 al 8, es que Dios se hizo una habitación para habitar cerca de nosotros. Gloria a su nombre.
Entonces dijo Dios, versículo 6, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el segundo día. No voy a tocar el tema de cuándo fueron creadas estas aguas. Es un tema muy profundo y realmente vamos a necesitar más tiempo, pero voy a irme al tema y con esto cierro. De estas aguas. Dice que separó las aguas de las aguas. ¿Qué significa esto de separar las aguas de las aguas? Las aguas que estaban debajo de la expansión, de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Ok, vamos a ver qué son estas aguas. Y bueno, yo cada vez que estudio la Biblia, pues me sorprendo y aprendo más y me admira todo lo que podemos entender a través de ella. La palabra aguas es la palabra hebrea ma'im. Ma'im, aguas en plural. Y significa agua, pero también significa bañar. ¿Qué pasa cuando una persona se baña? ¿Cómo quedan esas aguas? ¿Tomarías tú un vaso de agua de alguien que se acaba de bañar? Seguramente que no. Digo, es una pregunta así un poquito, a lo mejor hasta grosera, ¿no? Pues no te bañarías con agua, perdón, no tomarías agua de alguien que se acaba de bañar. ¿Qué significa estas aguas Maim? Significa agua, jugo, oroferismo, orina, semen. ¿Te vas dando idea de qué relación tiene esto? Agua, bañar, corriente, manantial, mar, orina, regar, río, vado. Las aguas en el concepto hebreo eh, tienen que ver más con caos, con abismo. De hecho, cuando estudiamos Génesis, vamos a regresar. Eh, a ver, Génesis 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Uno se pregunta, ¿en qué momento creó Dios esas aguas? ¿Y cuándo surgieron esas aguas? ¿Sí? Pero vemos aquí, por ejemplo, que se nos habla del abismo. ¿Qué es el abismo? ¿Qué es esta palabra abismo? Es la palabra tejón. Y esta palabra tejón significa abismo como masa de agua. Los antiguos hebreos, ellos concebían el agua, el mar, como un abismo, como algo que tenía que ver con juicio, con caos. Por eso en Génesis 1:2 dice que la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Y qué había sobre la tierra? Dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y como ya estamos viendo, estas aguas, estas Maim, tienen que ver pues, con aguas de desecho, aguas sucias. Ese es el concepto básico de aguas. Jugo, orina, semen, agua de baño. O sea, no tiene que ver con aguas limpias, con aguas puras. Y bueno, son cosas que cuesta trabajo entender, pero vamos a regresar a nuestro punto. Nuestro punto es, ¿qué significa esto de separar las aguas de las aguas? Para entenderlo voy a poner un ejemplo. Hay algunos puestos, algunos comercios, algunos negocios que se dedican a purificar agua. Y tú vas con tu envase, con tu garrafón, con tu recipiente y te lo llenan con agua. Pero esa agua ya ha sido tratada, esa agua ya ha sido purificada, ya ha sido filtrada. De manera que te puedes llevar tu garrafón, tu envase o lo que o como le llames. E incluso puedes, creo, para eso se compra, tomarla. Ya es agua limpia, ya es agua purificada, que ha pasado por un proceso de filtro, de purificación, de quitarle los desechos orgánicos, de quitarle el cloro, de quitarle los metales, de quitarle, etcétera. Toda la suciedad que pueda tener el agua, se la quitan, de manera que tú puedas servirte un vaso de agua y tomarlo, beberlo con confianza. ¿Sí? O sea, esas aguas fueron sacadas de otras aguas. No sé si me estás entendiendo el concepto, a dónde voy.
¿Qué tiene que ver esto con las aguas de las aguas? Dice, y separó Dios las aguas de las aguas. Quiere decir que de las aguas Dios sacó aguas. En otras palabras, o para entenderlo en el lenguaje actual, Dios nos dio agua purificada, agua limpia. Dios quiso bendecir esta tierra con aguas limpias. Entonces separa aguas de aguas. Es a lo que se refiere esta separación. Dios separó las aguas de las aguas. Es decir, estas aguas sucias, estas aguas de caos, de desorden, de abismo, de suciedad. Dios las separó y nos entregó a esta creación, nos entregó a aguas limpias, porque su deseo era bendecir a esta creación con aguas que fueran de bendición, con aguas que fueran limpias, que fueran aguas propicias para su creación, para que los seres vivos se desarrollaran, crecieran y nosotros mismos pudiéramos ser bendecidos con aguas limpias, aguas puras, aguas que pudiésemos beber, con las cuales nos pudiéramos bañar, etcétera, preparar nuestros alimentos. Entonces creo que esta es la idea de este versículo, de que Dios separó las aguas de las aguas. Hizo una expansión para habitar cerca de nosotros y separa estas aguas y nos da aguas limpias. Gloria a su nombre. Bueno, hasta aquí dejamos este video. Dios te bendiga y espero que haya sido de bendición para tu vida.